Ya. Bueno, esta es nuestra sexta clase, como les decía. Antes de hacer la clase voy a hacer mis descargos, como voy a grabar y subir a YouTube. Quiero decir que no soy ni nutricionista ni profesional del área de la salud, pero ya todo lo que digo lo he aprendido en mis 20 años de experiencia con capacitación y entrenamientos por los médicos de la compañía y por mi resultado personal de uso de los productos, buena alimentación, actividad física, hidratación, etc. Así es que eso, mis descargos para poder subir esta información. Ahora vamos a comenzar. Bueno, las primeras 5 clases fueron orientadas principalmente a cosas más específicas. La primera hablamos en general de la nutrición, pero después hablamos de la proteína, ¿no es cierto?, que es un macronutriente súper importante. Vimos cuánta proteína debíamos consumir, cuál era el beneficio de consumir la suficiente cantidad de proteína. Después tuvimos una clase donde hablamos de otro macronutriente que son los carbohidratos, ¿no es cierto? Vimos cuáles eran buenos, cuáles no eran tan buenos, qué eran los que nos convenía. Hablamos del índice glicémico, de por qué las personas podían enfermarse de diabetes gracias al abuso de los carbohidratos. Después en la tercera clase hablamos de las grasas, vimos cuáles eran buenas, cuáles eran malas, cuáles eran asesinas. Vimos que era súper importante consumir las grasas, pero en proporciones adecuadas y de las grasas buenas. La siguiente clase hablamos del bienestar digestivo, un tema súper específico y que es súper importante para la salud general del cuerpo. Y hoy día vamos a hablar de un tema súper importante que tiene que ver con la comida más importante del día, que es el desayuno, ¿ya? Como dice ahí, es la base para una buena salud y el primer paso para perder peso. Vamos a ver durante la clase por qué es eso, ¿ok? Yo mientras voy hablando me voy tomando mi batido de recuperación del ejercicio que tuvimos recién, ¿ok? Entonces, vamos a hablar primero de esto que ya hemos visto varias veces, ¿no es cierto? La mala nutrición es la principal razón detrás de la mayoría de las enfermedades. Vimos en una clase que el 70% de los problemas de salud tenían que ver con tu alimentación, ¿ok? Y decíamos que si la gente aprendiera a comer correctamente, se nutriera correctamente, 7 de cada 10 personas que van al médico no irían, 7 de cada 10 personas que toman medicamentos no irían, siendo, ¿no es cierto?, ese 70% causado por los malos hábitos nutricionales. ¿Ok? Y la revista Diarios, todo nos bombardea con el tema de la comida. Hoy día, si bien es cierto, hay una orientación a hacer publicidad de alimentación más sana, la gente no tiene muy claro qué es sano y tampoco sabe que sano no es lo mismo que equilibrado, ¿no es cierto? Entonces uno puede comer frutita y verdurita, que es sano, pero no es equilibrado en general porque no tiene de todos los grupos alimenticios, ¿no es cierto? Bueno, y aquí en Chile es preocupante porque tenemos a los niños más obesos, ¿no es cierto? 26% de los alumnos entre 5 y 7 años tienen sobrepeso y el 23% tiene obesidad. Entonces, una cosa de la cual no tenemos que sentirnos orgullosos, y el problema es que un niño, o sea, el principal problema de eso tiene que ver con que los niños no deciden qué comen, sino que son los papás los que compran las comidas y los que se las dan. Entonces, si un niño está con sobrepeso o está con obesidad, no es culpa del niño, sino que es culpa de los padres, ¿no es cierto? Algunos papás les dan las comidas porque a los niños les gustan, para que no, o sea, como para tranquilizarlos, ¿no es cierto? Les dan cosas que les gustan, pero que a la larga les hacen daño, ¿no es cierto? Entonces, es un problema, porque finalmente, cuando el niño sea grande, te va a decir que él no sabía en ese tiempo, o sea, que le gustaba, pero no sabía, y que tú eras el responsable. Entonces, un niño con obesidad, obviamente que puede transformarse en un adulto con sobrepeso, obesidad, problemas de salud, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante partir desde los niños. O sea, uno ya es grande, ¿no es cierto? Y tiene que cuidarse, pero también enfocarse en los niños. Entonces, ¿dónde empieza la mala nutrición? ¿Qué piensan ustedes? Cuando hacíamos esta pregunta en forma presencial, había gente que decía, no, en la casa, de la crianza, de los niños, no sé qué sé yo, ¿no? Pero finalmente la mala nutrición empieza todos los días en la mañana con el desayuno. ¿Ok? Cuando hacemos la elección de lo que tomamos desayuno, gatillamos los resultados o efectos que
que van a haber durante todo el resto del día. Entonces, es súper importante tener conciencia del desayuno que estamos tomando y del efecto que nos va a traer durante el día, ¿ya? Así es que vamos a hablar de eso. Si la mayoría de la gente tiene alguno de estos temas, ¿no es cierto? Dolores de cabeza, mareo, estreñimiento, retención de líquido, hinchazón, alergia, mala concentración, mal sueño, dificultad para levantarse, ¿cierto? En la mañana así como que uno siempre dice, ay, 5 minutitos más. Hay como un estudio científico que dice que justo 5 minutos antes de que suene el despertador es cuando la cama tiene la temperatura más agradable para quedarse acostado. Entonces, como que cuando suena el despertador, uno ni quisiera levantarse, ¿no es cierto? Bueno, cansancio crónico, hay gente que pasa todo el día cansado, ¿no es cierto? Que hay energía, mal humor, hay gente que anda súper estresada, cualquier cosa, ¿no es cierto? Gatilla alguna reacción de mal humor. Y este último que es súper importante, que es dependencia de las cosas dulces o los carbohidratos. ¿Ok? Entonces, los científicos establecieron que hay una relación directa entre el desayuno y un desayuno incorrecto y los problemas de salud. Entonces la pregunta es, ¿qué desayunaste hoy? Yo sé que la mayoría de ustedes toma batido, pero en general la gente toma de este tipo de desayuno, ¿no es cierto? ¿A quién le dio hambre? Ah, ¿no es cierto? Pan con queso, pan con palta. Cuando uno le pregunta a una persona qué tomó desayuno o qué toma desayuno normalmente, dice pan con lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, ese con lo que hay es mantequilla, margarina, mermelada, queso, jamón, palta, mortadela, lo que sea, ¿no es cierto? Y hay gente que dice, no, yo pancito tostado, la cascarita, ¿no es cierto? Y con un poquito de mermelada. Entonces ahí es una bomba de azúcar. El pan y la mermelada son una bomba de azúcar. Y café y té o lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, hicieron un estudio y preguntaron a las personas qué tomaban de desayuno y las respuestas fueron estas. Un tercio aproximadamente respondió que se toma un desayuno basado en carbohidratos, que es como la foto que vimos anteriormente, ¿no es cierto? Té o café con un pan con algo, o unas medias lunas, ¿no es cierto? O algo dulce, pero siempre es un carbohidrato acompañado por un té o un café. Otros prefieren dormir más y no tomar desayuno, ¿ok? También es como un tercio de la gente. Y otro tercio toma un desayuno un poquito más balanceado, o sea, ¿no es cierto? Que tiene un poquito más de aporte nutricional, pero también tiene exceso de carbohidratos, como por ejemplo, jugos de fruta, avena, ¿no es cierto? Hay gente que come yogur con avena, que come una fruta o un jugo de fruta o cosas así, que también es un desayuno mejor que los otros dos, pero que no es balanceado, ¿ok? Porque está muy cargado los carbohidratos y prácticamente no tiene nada de proteína, ¿ok? Entonces aquí hay algunas imágenes de tipos de desayuno. Pancito tostado con miel, ¿qué tal? Entonces, ¿cómo la gente aumenta de peso? ¿Y cómo esto afecta a la salud? ¿Ok? Entonces, hablamos en la primera clase que el cuerpo tiene alrededor de 100 trillones de células y requiere de 114 nutrientes diarios. Son más de 100 nutrientes entre vitaminas, minerales, aminoácidos, aceites esenciales, etcétera, etcétera. Todo eso, si lo sumamos, son más de 100 nutrientes que necesitamos darle al organismo para nutrir a estos 100 trillones de células. Entonces, la célula forma órganos, los órganos forman sistemas y los sistemas forman el cuerpo humano. Si la célula está sana, el órgano está enfermo, el sistema está enfermo, el cuerpo humano, perdón, si la célula está sana, el órgano está sano, el sistema está sano, el cuerpo sano. Si la célula está enferma, el órgano enfermo, el sistema enfermo, el cuerpo enfermo. Así funciona. Entonces, lo más importante es mantener saludable las células. De ahí nace todo. Si tus células están sanitas, tu organismo en general va a estar sano. Entonces, cuando tú comes, se digiere el alimento, se absorben las vellosidades intestinales y esos nutrientes van al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo junto con el oxígeno, con el azúcar, con todo, ¿no es cierto? Con la glucosa, van a las células.
Las células utilizan lo que necesitan y después desechan. Las células son igual que nosotros. Nacen, comen, botan desechos, se reproducen y después mueren. ¿Ok? Igualito que nosotros. Entonces, ¿qué dice acá? Que la mayoría que todos los problemas de salud son causados por un deficiente intercambio de nutrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que los nutrientes no llegan completamente a las células, o sea, no llegan todos. Si llegan, las células a veces están enfermas y no pueden utilizarlos correctamente, y obviamente eso desencadena en un problema de salud. ¿Ok? Y uno de los problemas de salud más importantes que tiene que ver con la mala alimentación y con el mal desayuno se llama síndrome metabólico. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez. Y el síndrome metabólico tiene 5 síntomas, como dice ahí, que son 5 problemas de salud que una persona puede tener. Hipertensión, contorno de cintura ancho, que quiere decir que hay mucha grasa visceral, alto nivel de azúcar en la sangre, triglicéridos altos y colesterol bueno en niveles bajos. No sé si conocen gente que tenga esas 5 cosas, pero es como que van asociados unos con otros. Una persona que tiene el contorno de cintura ancho, que está con sobrepeso, obesidad, normalmente tiene la presión alta, o está con resistencia a la insulina o diabetes, sus niveles de colesterol y triglicéridos son altos, y obviamente el colesterol bueno está bajo. ¿Ok? Y ese síndrome metabólico puede ser causante de un infarto o embolia, de diabetes, de cáncer y obviamente de obesidad. ¿Ok? Entonces, es súper importante entender que uno debe controlar eso para prevenir esto. ¿Ok? Porque el cáncer se puede prevenir, claro, pero la prevención no es hacerse examen para ver si uno ya lo tiene. Eso es una detección precoz, ¿no es cierto? O sea, cuando las mujeres le dicen que se toquen los senos para ver si tienen estas pelotitas, ¿no es cierto? Y cosas así, no es que estás previniendo el cáncer, sino que estás viendo si ya lo tienes, porque cuando te la detectas quiere decir que ya lo tienes. La prevención viene antes, ¿no es cierto? Evitar que eso suceda, evitar que esa pelotita salga. ¿Ok? Entonces, te tomas el desayuno, tomas agua, entran los nutrientes y el agüita a la célula, o sea, se hidratan las células, botan desechos, el almuerzo lo mismo, la cena lo mismo, y todo el día tu organismo va haciendo eso. Cada vez que tú comes, los nutrientes van a la sangre, la sangre llega a la célula, se nutren las células y botan desechos. El tema está en que cuando no viene la suficiente cantidad de nutrientes, las células no pueden tenerlo. Hay miles de reacciones químicas que no pueden hacer para que tu organismo funcione bien, y a la larga se empieza a deteriorar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces durante la noche? Porque durante el día hace esto, ¿no es cierto? Durante el día hace esto que ya vimos. Comes, nutres la célula y botas desechos, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace durante la noche? Cuando tú te duermes, tu cuerpo no se apaga. No es que ya switch de apagado y deja de funcionar, ¿no es cierto? Cuando tú te duermes, tu organismo sigue funcionando, el corazón sigue latiendo, los riñones siguen filtrando, el hígado sigue funcionando, los pulmones, todo sigue funcionando aunque tú ni pienses que está sucediendo, ¿no es cierto? Entonces, ese funcionamiento que sigue dentro de tu organismo permite que se vaya regenerando nuestro cuerpo, ¿ok? La reparación de nuestro cuerpo sucede mientras uno duerme, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con reparación a nivel celular, reproducción de células nuevas, etcétera, etcétera, sucede mientras dormimos. Pero para que eso suceda correctamente, nuestro organismo necesita tener las vitaminas y minerales correctos, necesita tener las proteínas con todos los aminoácidos, inclusive los esenciales dentro del organismo, los aceites esenciales, etcétera, etcétera. Todo para que esa célula, ¿no es cierto?, se repare o se reproduzca. Eso sucede durante la noche. Por eso que cuando unos chicos dicen que los niños crecen mientras duermen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se van regenerando células, tejidos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si la cantidad de nutrientes y de proteínas es baja? La reparación no puede completarse correctamente y la célula se enferma o se reproduce de mala calidad.
Entonces al otro día despertamos cansados. ¿Por qué? Porque nuestro organismo no se pudo reparar completamente. Entonces, como no se pudo reparar completamente y tu organismo sabe que tiene que repararse, quiere que sigas durmiendo para completar esa reparación. Pero como no tienes la materia prima, no te puede completar, no puede completar la reparación y ojalá te hiciera dormir todo el día para tratar de que eso suceda. Por eso la gente anda durmiéndose a cada rato, porque el organismo así como que te obliga a mantenerte en esa condición para poder repararte completamente. Pero si no le das la materia prima, eso nunca va a suceder. ¿Ok? Entonces, todo lo que comimos ayer nos dio energía y nutrientes para regenerar nuestras células y tejidos. ¿Cómo lo usó? Durante el día, nuestro organismo utilizó la grasa, los carbohidratos y las proteínas, que son los macronutrientes y que aportan calorías, que ya vimos en las clases anteriores, usó esas calorías como energía para funcionar, combustible, ¿no es cierto? Todo el día combustible, 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 ¿no es cierto? Y durante la noche se repararon las células y los tejidos, como ya vimos con las vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en la mañana cuando despiertas, después de haberte reparado toda la noche? Tus células están secas, estás deshidratado, sucias, tóxicas, hambrientas, cansadas, ¿no es cierto? O sea, tu organismo utilizó todos esos recursos que comió durante el día para repararte durante la noche, y de hecho, hay estudios que dicen que uno, mientras duerme, pierde alrededor de 1 litro de agua, entre el sudor, la respiración, y los pipís que uno hace o cuando se levanta al baño a hacer pipí, ¿no es cierto? Entonces tu organismo amanece deshidratado y amanece con pocos nutrientes, ¿no es cierto? Y necesita ¿qué? Agua, limpiarla, significa, ¿no es cierto?, con agua, etcétera, etcétera, y todos los nutrientes que necesita para reponerlos para que siga funcionando correctamente. Y obviamente necesita energía. Están así como esos pollitos, ¿no es cierto? Por favor, algunos nutrientes, vitaminas, ¿no es cierto? Entonces, está así, tu organismo dice, por favor, denme agua, energía y los 114 nutrientes. ¿Y qué le das? ¿O qué le dabas antes de tomarte el batido, ¿no es cierto? Lo que vimos al inicio. Algo así, ¿no es cierto? Y todo eso es pura azúcar. Entonces, o nada, ¿no es cierto? Porque hay gente que no toma desayuno. Entonces, de todos los nutrientes que necesita los 114, solo le das uno, que la glucosa, obviamente, se necesita para algunas funciones cerebrales, pero nada más. ¿Y qué pasa con el resto de los nutrientes? Prácticamente no hay nada. Y a los niños le das algo así, ¿no es cierto? Los cereales son confites disfrazados. Tienen colores, sabores, azúcar, etcétera, etcétera, pero no tiene un aporte nutricional extraordinario, ¿no es cierto? Entonces, todo esto son carbohidratos, todos. Disfrazados, vestidos de otra forma, pero carbohidratos al fin y al cabo. Hay gente que se come un completo de desayuno, ¿no es cierto? Ustedes no comen de eso, obviamente, ¿no es cierto? Ninguno. Comen algo así, chocolate, galleta, ¿sí o no? Todos esos carbohidratos, como vimos en la clase de los carbohidratos, se convierten en azúcar en nuestro cuerpo. ¿Y por qué nos atraen tanto los carbohidratos simples? ¿No es cierto? Porque es como cuando uno piensa en, que le da hambre y quiere comer, no piensa en un pedazo de pescado o en una tortilla de acelga. Oh, qué rico, voy a comer ahora a media mañana un pedazo de pescado. No, no piensa en eso. ¿En qué piensa? En una galleta, en un queque, en cualquier cosa que sea como dulce o que tenga alguna relación con los carbohidratos. ¿No es cierto? Algunas personas creen que comen por la cabeza. No, es que un hábito y yo siempre he comido así, no sé qué, y bla, 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 ¿no es cierto? Otros dicen que comen por los ojos, así como que lo vi y me tenté, así como, ay, se veía tan rico, así que no logré controlarme y lo compré, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, para los que trabajan o trabajaron en oficina alguna vez, siempre como a las 11 por ahí, hay alguien que pasa vendiendo cositas para comer a media mañana, galletitas o cosas así, ¿no es cierto? Y es la hora en que la gente quiere comer estas cosas. Y
Otros dicen que no se pueden resistir a algo sabroso. No, es que estaba el chocolate ahí y no pude resistirme, ¿no es cierto? Pero la verdad es que los ojos no tienen nada que ver, sino que es el páncreas el que gobierna tu alimentación durante el día. ¿Ok? El páncreas es un órgano, vimos en la clase de los carbohidratos, ¿no es cierto? Lo que era el páncreas, que produce jugo gástrico y produce insulina, ¿no es cierto? Entonces estamos regidos por el páncreas es el que nos controla cuando no controlamos lo que tomamos de desayuno. Entonces, ¿qué sucede? Lo voy a explicar. Te levantas en la mañana, esta es una gráfica. Lo verde es un nivel normal de azúcar en la sangre. ¿Ok? Tomas desayuno rico en carbohidratos en la mañana, ese desayuno ideal, sube el nivel de azúcar. Cuando el nivel de azúcar sube, tu organismo al tiro dice, el páncreas tiene que trabajar y tirar insulina, ¿no es cierto?, a la sangre, para que saque esa glucosa de la sangre, la meta a las células como energía, y el nivel de azúcar en la sangre vuelva a los niveles normales. Pero como los carbohidratos son tan simples hoy día, ¿se acuerdan del índice glicémico? Mientras más alto, más rápida la utilización del carbohidrato, más rápido sale la sangre. Entonces lo que pasa es que sale tan rápido el azúcar de la sangre que baja de los niveles normales. Es muy rápida esa respuesta. Y cuando baja de los niveles normales, ahí donde está rojito, te da hambre y te da cansancio. ¿Por qué? Te da hambre porque tu organismo dice, atención, ahora tenemos bajos niveles de azúcar y eso también es peligroso, se llama hipoglicemia. Entonces lo que tenemos que hacer es equilibrar los niveles de azúcar para que vuelvan a estar normales dentro de esa franja verde. Entonces, te tomaste el desayuno a las 8, qué sé yo, 7, lo que sea, a las 10, 11 de la mañana, estás en esta condición y te comes una galleta. En este momento no piensas en proteínas, piensas en carbohidratos. Y cuando te comes ese carbohidrato, adivina qué, vuelve a subir el nivel de azúcar, vuelve a segregar insulina al cuerpo y vuelve a pasar lo mismo. Porque ese carbohidrato normalmente no es un carbohidrato complejo, es un carbohidrato tan simple como el del desayuno. Y vuelve a pasar lo mismo y después llega la hora del almuerzo y tú dices, hoy día iba a comer sanito, un pescadito con ensalada, pero en realidad mejor me voy a comer un arrocito o unas papas fritas o un puré. ¿Por qué? Porque de nuevo hay nivel bajo de azúcar en la sangre. Y ese ciclo se repite varias veces en el día. Entonces, para los que andan en micro, va en la micro, se sube alguien a vender chocolate y le compra. O vas pasando por la calle, un kiosco, me voy a comprar algo para comer. Y te pasa así todo el día, comiendo carbohidratos, y tu nivel de azúcar sube, baja, súper inestable. ¿Ok? Obviamente que si comes con ese nivel de azúcar, y la cantidad de veces al día, obviamente que la cantidad de calorías y de carbohidratos que estás incorporando es muy alta y obviamente eso te va a hacer subir de peso. Si empiezas la mañana sin desayuno, que es la otra opción, ¿no es cierto?, tu nivel de azúcar al rato va a bajar de los niveles normales. Te va a dar la hipoglicemia al tiro. Y ahí tu organismo te va a pedir un carbohidrato. Y ahí te tomas un café con azúcar, una bebida o una leche chocolatada, ¿no es cierto?, que está llena de azúcar, o te compras unas galletitas o una dona, lo que sea, ¿no es cierto? Y empieza el ciclo, solo que ahora está desplazado. ¿Por qué? Porque no tomaste desayuno, pero pasa exactamente lo mismo. Y eso pasa durante todo el día. ¿Ok? Y no piensas en vitaminas, no piensas en minerales, no piensas en una ensalada de apio, no piensas en nada de eso, solo piensas en comer carbohidratos. Entonces, ¿qué se necesita para que un desayuno sea saludable? Si pensamos cómo despierta nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Despiertas sin nutrientes porque se utilizaron durante la noche. Por lo tanto, hay que reponer los nutrientes. Despierta intoxicado porque hubo reparación de células, entonces hay que eliminar todas las toxinas, ¿no es cierto? Entonces hay que desintoxicar. ¿Ok?
Despiertas sin energía porque utilizaste los macronutrientes durante el día y para hacer esa reparación, por lo tanto hay que darle energía. Despiertas deshidratado porque utilizaste el agua durante la noche, perdiste ese litro de agua, entonces tienes que hidratarlo. Y lo último es mantener los niveles de azúcar estables y en los niveles normales de la sangre. Cuando tú te tomas un desayuno que cumple con todo esto, ya dejas de depender de los carbohidratos durante el día, porque ya no se producen tantos desniveles en los niveles de azúcar en la sangre. Y tu organismo está así. Nivel de azúcar normal, nivel de insulina normal. ¿Ok? Tu organismo no necesita estar gastándose, produciendo insulina cada rato. Tampoco estás cansado. ¿Por qué? Porque no se produce esa famosa hipoglicemia. ¿Ok? Entonces, niveles de azúcar y niveles de insulina en niveles normales. ¿Por qué? Porque no consumiste ningún carbohidrato simple, estás nutriéndote correctamente, estás dándole a tu cuerpo lo que tu cuerpo necesita. Entonces, ¿qué ventajas tienes? Primero, aporta nutrientes. Segundo, te ayuda a perder peso. Tercero, mejora la actividad cerebral. Mientras mejor nutrido, estás mejor, estás más atento. Cuarto, cuida el corazón. Quinto, ayuda a reducir los niveles de estrógeno, que reducen el peligro de cáncer de seno. Entonces, ¿qué debe incluir un desayuno saludable? Vitaminas y minerales. Vamos a hablar de un desayuno saludable tradicional. O sea, si yo no tomara productos, por ejemplo, y quisiera un desayuno completo saludable, ¿qué tendría que incluir? Todas las vitaminas y minerales, y eso quiere decir que debería comer frutas o vegetales de diferentes colores, porque en cada color hay fitonutrientes diferentes, y la combinación de eso va a permitir que tenga la mayor cantidad. Ya sabemos que hoy día los vegetales y las frutas no tienen el mismo aporte nutricional que hace 20 o 30 años atrás, pero supongamos que los tienen. Entonces necesitarías verduras, frutas, etcétera, ¿no es cierto? Esa es la primera parte, vitaminas y minerales. Segundo, proteínas bajas en grasa. Entonces podrías agregar a esas vegetales, ¿no es cierto? Y frutas, algún yogur, queso ricota, huevos, tofu, lo que aparece aquí, ¿no es cierto? Alguna de estas cosas para tu desayuno que aporte la cantidad de proteínas que necesitas para empezar el día junto con esos nutrientes. Tercero, carbohidratos complejos. ¿Okay? No simples. Complejos, vimos en la clase los carbohidratos, lo que eran los carbohidratos complejos, ¿no es cierto? Pero que tengan fibra dentro de su composición, que no sean hechos con harinas refinadas, que pueden ser algunas de estas cosas que aparecen aquí, ¿no es cierto? Entonces, las frutas, las verduras, las proteínas, ¿no es cierto? Más esto. Y grasas insaturadas, ¿no es cierto? Que puede ser alguna de estas cosas. Palta, aceituna, ¿no es cierto? Maní, almendra, que deberían estar incluidos dentro de tu desayuno ideal. Entonces, si ustedes piensan que un desayuno nutritivo que tenga todo esto, lo primero que yo me preguntaría es a qué hora me tendría que levantar para preparar todo eso, ¿no es cierto? Porque primero para prepararlo y después para comérmelo, ¿no es cierto? Porque hay un tema de preparación y un tema de comérselo. Y lo otro, ¿cuál es el costo de ese desayuno? ¿No es cierto? Porque comprarte las frutas, los vegetales, las proteínas de buena calidad, los aceites esenciales, y todo eso tiene un costo más o menos alto. O sea, un desayuno así no es barato, ¿no es cierto? Entonces es mucho dinero y mucho tiempo. Y lo peor es que aporta muchas calorías esa cantidad de comida. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es lo interesante? Que hay un desayuno, bueno, la mayoría ya sabe, ¿no es cierto?, que está diseñado y desarrollado para que aporte todo eso, pero que es fácil de preparar, es rápido de preparar, es súper económico en comparación a esto, ¿no es cierto? O sea, si lo comparas con un pan con mermelada, no es económico, pero si lo comparas con un desayuno completo y nutritivo, es muy económico, ¿no es cierto? Es simple de preparar y es rápido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué importante es saber? Sobre todo para los más nuevos, que los productos, o sea, este desayuno está diseñado y fabricado por médicos de renombre mundial, como por ejemplo el Dr. Hibbert, que es el nutriólogo más importante que existe en Estados Unidos,
¿ok? Que fue asesor de la Casa Blanca, el director del Laboratorio de Nutrición Celular en la Universidad de California, o sea, ha escrito libros relacionados con el tema de la nutrición y del control de peso. Él, o sea, es un afamado médico. De hecho, fue elegido varios años el mejor médico de Estados Unidos por sus pares. Ellos hacen una encuesta, votan entre todos los médicos cuál es el mejor, y él fue elegido varias veces. Y otro que es parte del staff científico de Herbalife, hay más de 300 científicos trabajando en el respaldo de los productos. Él, el doctor Luis Narro, que fue Premio Nobel de Medicina y Fisiología el año 98. Somos la única empresa de nutrición en el mundo que tiene un premio Nobel en su staff científico. Y él está en el desarrollo de los productos, la fabricación, la formulación, etcétera, etcétera. Entonces, es un respaldo súper importante para nosotros saber que un médico que es premio Nobel, o un doctor que es premio Nobel, ¿no es cierto?, esté en la compañía, ¿ya? Porque un premio Nobel no busca trabajo por currículum a ver si alguien lo contrata, ¿no es cierto? Es como que las empresas le mandan currículum a él para que él elija con quién trabajar. Y varias empresas farmacológicas le ofrecieron que fuera a trabajar con ellos, y él eligió Herbalife por el aporte nutricional y porque podía llegar a muchas personas con lo que él había descubierto después de 30 años de estudio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el desayuno? Paso 1, desintoxicación y limpieza. ¿Se acuerdan que dijimos que había que desintoxicarse? Entonces, el Herbal Aloe lo que hace es ayudar a limpiar y desintoxicar tu sistema digestivo y obviamente el organismo en general. Ya vimos en la clase pasada que si tu sistema digestivo estaba tóxico, todo tu organismo podía estar tóxico. Entonces esto te ayuda a limpiar, desinflamar, cicatrizar, ¿no es cierto? El aloe tiene una capacidad cicatrizante de tejido extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, como un mimo para tu sistema digestivo, que tus vías intestinales estén limpiecitas, etcétera, etcétera. Entonces, esto te aporta hidratación y desintoxicación o limpieza. ¿Ok? Segundo paso, Herbal, que te aporta energía física, porque básicamente lo que hace esto es tomar las grasitas, la combinación de hierbas que tiene esto, lo que hace es tomar las grasitas y apurar su metabolismo de tal forma que esa grasita se pueda utilizar en forma de energía. Y además tiene té verde, que es muy rico en antioxidantes, de hecho uno de los antioxidantes más potentes que existen, y eso te ayuda a proteger las células, ¿no es cierto?, de oxidarse prematuramente. Y el tercero, obviamente, nuestro batido nutricional, que tiene toda la combinación de todas esas frutas, verduras, proteínas, aceites esenciales, carbohidratos de buena calidad, está todo aquí, pero solo con 100 calorías cada vez que te lo tomas. Y te lo preparas en 3 minutos y te lo tomas en 3 minutos. O sea, es rápido, es económico, la porción es mucho más barata que la combinación de todas esas cosas que tendríamos que comer, y además es muy fácil de usar. Entonces, tiene proteína aislada de soya, que es la proteína vegetal de mejor calidad para el ser humano, que aporta todos los nutrientes, perdón, todos los aminoácidos, incluidos los esenciales. ¿Ok? Entonces, Herbalife eligió la mejor proteína que existía para el ser humano. Tiene carbohidratos de buena calidad, carbohidratos complejos, aceites esenciales, y todo el aporte de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita para funcionar correctamente. Entonces, fácil de preparar, se prepara con agua, en una juguera, en un mezclador, lo que sea, te lo tomas y ya empezó tu día con un desayuno. Y eso va a permitir que tu nivel de azúcar esté estable en la sangre, que te hayas nutrido correctamente y obviamente que no estés dependiendo de los carbohidratos todo el día. Y el cuarto paso es agüita, ¿no es cierto? Durante la mañana, ojalá 1,5 litros de agua, para ir recuperando el litro que perdimos en la noche, ¿ok? Más la hidratación que empezamos a necesitar durante el día. Ya sabemos que durante el día necesitamos consumir el 4% de nuestro peso en agua, ¿ok? Entonces, este desayuno cumple con todos los requisitos. Primero, provee al organismo de todos los nutrientes. Segundo, elimina toxina, da energía, te hidrata y mantiene los niveles de azúcar estable en la sangre. ¿Ok? O sea, todo lo que dijimos que requería el desayuno ideal está en este desayuno que tiene el aloe, el té y el batido. Si le agregas la proteína personalizada, obviamente tienes un aporte mayor de proteína, pero te ayuda, además de nutrirte correctamente, con este concepto de mantenerte
mantener los niveles de azúcar estable en la sangre y que no estés todo el día dependiendo de los carbohidratos. Eso te ayuda muchísimo con el tema del control de peso. ¿Ok? Todavía uno puede hacerlo a la antigua. Y hacer una mezcla de todo eso. Es válido, ¿no es cierto? Pero como les decía, para mi gusto por lo menos, con 20 años tomándome un batido de desayuno, prepararme todo eso de desayuno es súper complicado, súper de mucho tiempo y de un alto costo. Entonces, para mí es mucho más fácil y más factible, ¿no es cierto?, tomarme un batido al inicio del día para estar completamente nutrido. Bien, entonces, esa es la clase. La próxima clase vamos a hablar del mito de las dietas. ¿Por qué la gente que hace dietas no baja? O si baja después vuelve a subir. ¿Por qué se ponen ansiosos, irritables? ¿No es cierto? No se conocen gente que hace dietas que se pone irritable, que uno prácticamente no les puede ni hablar. ¿No es cierto? ¿Y por qué después de un tiempo vuelven a subir y a veces incluso se ven con más volumen? Entonces vamos a hablar de todo eso, de todo lo que la gente intenta hacer para bajar de peso y que en el largo plazo no funciona. ¿Ok? Porque a veces es verdad que una dieta te puede funcionar y puedes bajar de peso, pero mantenerte en el tiempo es lo importante y es lo que hacemos nosotros, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del mito de las dietas. Muchas gracias y ahora vamos a abrir para preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Si es que alguien tiene alguna pregunta.